Buenas tardes, Julisa. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Muchas gracias por atender a nuestra invitación a estas entrevistas que titulamos Visita Virtual a Fotógrafas Mexicanas. La idea es poder conocerte un poco más, conocer más de tu trabajo y de tu proceso creativo. Muchas gracias. Hola, Anali. No, pues un gusto de estar acá y pues sí, lo que gusten, en lo que les pueda ayudar, pues acá estoy. Muchas gracias. Pues comenzamos, si quieres, platícanos un poco de cómo empezaste en la fotografía, qué estudiaste, qué formación tienes y cómo empezó tu camino con la fotografía. Claro, bueno, pues, híjole, con la foto yo empecé el gusto, o mi gusto nació desde muy niña. Yo tendría como 7, 8 años, no sé. Pero yo supe como muy pequeña que yo quería ser fotógrafa. Todo empezó gracias a mi abuela. Yo recuerdo entrar a su casa y ella estar hojeando el álbum familiar. Entonces eso como que se me quedó muy grabado y siempre, algo muy curioso, ella me platicaba historias, siempre era como historias de cada foto y yo me imaginaba el ser esa persona que estaba siendo retratada, pero siempre me puse también como en el lugar del que retrataba, como del lado del fotógrafo. Entonces yo siempre quise estar como de ese lado y yo creo que de ahí nace. Entonces, bueno, yo creo que esto también me lleva como a estudiar artes visuales. Estudié artes visuales y me enfoqué más como en ese momento como al diseño gráfico y ya cuando salgo de artes visuales, pues estaba como muy así como que, ¿qué hago? Y no sé qué. Y la verdad, trabajé de diseño gráfico. Y hasta tiempo después fue cuando dije, no, ya, voy a retomar esto que me gusta y regreso a la fotografía. Bueno, ya me empecé como a dedicar más de lleno a la foto y pues ya, de ahí para acá es todo en ¿Y esto. cómo empezó este camino? O sea, ¿qué empezaste a hacer? Eh, ¿eran, ¿Eran proyectos? O sea, ¿ya en ese punto estabas como enfocada en hacer algo autoral, proyectos, o eran encargos, o qué era? Pues fíjate que yo no conocía el trabajo autoral como tal. Yo recuerdo que con este gusto hacia la foto, yo hacía foto, disparaba como, no sé, por ejemplo, recuerdo uno de los primeros proyectos precisamente fue con mi abuela, o en la casa de mi abuela, y luego retratar a mi abuela, y como que todo eso y eso se formó. Yo no sabía como el término proyecto fotográfico o término autoral, yo no lo conocía. Hasta tiempo después lo conozco ya cuando entro al programa de fotografía contemporánea. Y que en verdad yo entré, yo no sé por qué entré, pero entré así como pues picando piedra, ¿no? Así de pues, a ver qué pasa y a ver qué nos enseñan casi casi, ¿no? Entonces, pero casualmente yo ya llevaba como elaborando proyectos sin conocer proyectos. Entonces, ahí fue donde conocí como ya más el término de creación con la fotografía. Y pues bueno, ya fue como lo que dije, todo lo que estoy haciendo tiene un nombre y tiene un porqué. Entonces, sin conocerlo, pues eso me llevó como a la producción y pues a querer quedarme ahí todavía. Ujú. Muy bien. Entonces, tú estuviste en el programa de fotografía contemporánea de Ramírez Limón y también en el seminario. Sí, sí, sí. En el 2013 estuve en el programa de foto contemporánea con Javier y en el 2014 estuve en el seminario de fotografía contemporánea con Ana Casas y Gerardo Montiel. ¿Cómo cambió esto? ¿En ese momento recuerdas qué proyecto hiciste o qué desarrollaste? Sí, pues sinceramente en el PFC, pues yo iba como, en verdad yo iba como muy a ciegas, o sea, yo no, yo decía, bueno, yo creo que de aquí me va a ayudar algo, ¿no? No sé. Y en verdad yo dejé fluir, como que yo dije, bueno, lo que aprenda, pues me va a servir para la producción o para mi quehacer fotográfico. Y entonces en el PFC empecé en verdad ya fue como empezar a producir, pues digamos como más seriamente, y ya con una intención y con un sentir y todo eso.
Entonces, pero sí, no, yo no sabía como que, simplemente en el proceso como que me dejé llevar, como que dije, bueno, lo que sienta, esto es lo que me va a llevar a producir foto. Y así fue como nace esa digamos, primer serie ya como con esta parte, porque yo había hecho unas series antes en donde empecé como a involucrar el tejido, involucrar toda esta acción, pero no sabía ni siquiera por qué lo hacía, ¿no? Entonces, como que en el PF se me abrieron mucho los ojos y que seguí produciendo como eso. Y ya en el seminario, pues sí, ya fue como yo lo vi como un detonante mayor, como, aunque llevaba muy poquita producción, pero sí fue como ampliar más esa producción todavía. Y por ejemplo, ya en el seminario, pues sí abordé un tema ya más específico, digámoslo así, donde abordé sobre la introspección totalmente. Entonces, pues sí, ya de ahí empecé, porque yo quería como encontrar por qué estaba yo haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Y ya después, pues seguí trabajando, hice un estudio visual sobre el material con el que trabajo, que es el textil, entonces, o la lana. Entonces, pues hice un estudio visual con lo de estados meditativos y ya, pues de ahí fue como abriendo ya camino, pero pues ya ahora ya lo trabajo como con un sentido o con un objetivo en sí. De los inicios, de cuando empezaste a hacer algunas series y que no tenían como mayor sentido o todo ello. Y a lo que haces hoy, ya no digamos como en el tránsito de estar en PFC y el seminario y tal, eh, ¿cómo ha cambiado tu concepto de fotografía? ¿Qué es para ti la fotografía? Híjole, ha cambiado muchísimo. Aunque yo siento que desde siempre yo he hecho foto por una necesidad. Entonces, aunque ya agarrara, no sé, de niña la cámara de mis papás y me llevaba la cámara y fotografiara cosas, siempre, perdón, siempre era como esa necesidad de retrato, ¿no? Entonces, no, pues totalmente me cambió como el panorama de lo que estaba haciendo, porque casualmente siempre he estado como con esta parte manual también, pues sí, de usar las manos, de esa necesidad también de ocuparlas, de crear cosas y todo esto. Entonces, de ahora usar digamos, esta creación con las manos, pero ahora involucro la fotografía o viceversa, pues como que me cambió totalmente como estas cosas de que yo hago, porque yo antes yo decía, bueno, pues sí, me gusta hacer esto y bla, 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 pero no, eran como sin sentido, no sé, era como lo hago porque me gusta, pero ahora sé por qué lo hago, ¿no? Porque pues sí, es una necesidad de hacer. Por ejemplo, en uno de los últimos proyectos que hice, pues fue totalmente una catarsis, fue como un depurar cosas, entonces para mí es como muy, muy importante hacerlo y sentirlo sobre todo, siento esa necesidad de hacerlo, de hacer foto, entonces lo hago, entonces me cambió muchísimo, o sea, del cómo hacía foto antes a cómo lo hago ahora es muy diferente. Siendo la fotografía una necesidad para ti, ¿cómo elaboras los discursos? ¿Cómo es el proceso de creación para Julissa? Me queda claro que es introspectivo, pero después, ¿cómo se transforma en una imagen y cómo llegas a decir, a concretar una idea? Eh, siempre, fíjate que cuesta de repente como voltear a verlo porque ya es como, no sé, como que tu ardillita por acá lo está trabajando, pero tú lo haces. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que siempre me surge primero la necesidad de escribir. Entonces, escribo, me gusta mucho escribir. Yo no sé si lo hago bien o lo hago mal, no sé, pero el chiste es, no sé, como soltar todo eso en una hoja, a mí me sirve muchísimo, muchísimo. Entonces, casualmente cuando yo escribo, surgen las imágenes. Entonces, de repente, cuando estoy escribiendo,
me surge una imagen y la dibujo. Yo soy mala dibujante, no soy dibujante, pero entiendo mis garabatos, ¿no? Entonces, dibujo algo y eso me lleva como a querer crear o hacer esa creación. Muchas veces esos dibujos no salen o no se crean, digamos, porque finalmente pues estoy trabajando sobre algo y ya de ahí a lo mejor sirve o no sirve lo que se está planteando, ¿no? Ni siquiera sé a veces ni por qué objetivo lo estoy haciendo, ¿no? Simplemente es una necesidad primero de escribir y ya después llevarlo a la imagen, si es que se crea la imagen. Muy bien. ¿Y cuáles son tus temas favoritos? ¿De qué hablas cuando produces? Eh, pues mira, han sido algunas catárticos, por ejemplo, sí fue el último proyecto que hice. Fíjate que por ejemplo, ese proyecto fue un tema muy difícil porque bueno, mi abuela llevaba poco tiempo que había fallecido, entonces yo también como que no quería todavía como abordar ese tema de la muerte y de eso, porque no sé, no estaba como preparada, pero casualmente estando en un lugar, estaba yo, por ejemplo, estaba en el mar y me llega me acordé de una anécdota de mi abuela que me platicó que ella nunca conoció el mar y ella acaba de morir, entonces fue como de, ay, creo que sí tengo que hablar sobre ella ahora, o al menos escribir. Y escribí una frase referente como a eso que ella me contó. Entonces, quise hacer foto, entonces, no sé, yo vi como una conexión entre el mar y el cielo en un determinado momento del día e hice foto. Entonces, no sé, parte como de esa necesidad como de hacer. Por ejemplo, ahí abordé como la despedida. Hay otro proyecto que abordé también como esa despedida también, pero de una manera muy diferente. Por ejemplo, yo no había hecho instalaciones y me atreví a hacer una instalación que es la de naturaleza suspendida, que habla totalmente de una despedida o de un distanciamiento total. Abordo mucho, obviamente, con el tiempo, hay mucho tiempo en mi trabajo. Y casualmente antes de abordarlo tal cual, me di cuenta que también en anteriores trabajos estaba abordando mucho sobre la ausencia, aunque no se vea como mucha ausencia en mis trabajos, ¿no? Pero en verdad es una ausencia muy, muy grande. Y eso es como lo que abordo como en los trabajos que yo hago. Em, Ahora cuéntame un poco cómo se relaciona, o más bien, ¿por qué utilizas el textil? Eh, ¿Qué significado tiene dentro de las imágenes o incluso en estos previos, ¿no? En donde elaboras objetos específicamente y cuál es simbólicamente su carga. Eh, el textil yo lo encuentro ya grande. O sea, yo empecé con el textil eh, en verdad por querer aprender a hacer una bufanda. Yo creo que era diciembre, tenía frío y le dije a mi mamá y a mi tía, enséñame a tejer una bufanda. Estaba con mi hermana y mi prima. Fuimos a la mercería, compramos 100 gramos de estambre, un gancho y nos enseñaron a tejer. Pero yo lo vi como, no sé, a mí me conectó muchísimo. Yo sentí como una conexión muy grande con el textil y también como con esta cosa que traigo con las manos, que también es una necesidad como de sentir las cosas, las texturas o todo eso, a mí me gusta mucho. Entonces como que eso me atrajo muchísimo por la lana, ¿no? O sea, como el cómo va creándose y cómo va pasando por las manos, cómo va sintiendo. Entonces, eso me agradó muchísimo. Yo cuando empecé a hacer proyectos, la verdad es que yo no lo vi como, voy a usar el textil para mis proyectos fotográficos. No, nunca. O sea, fue como, en verdad, mi primer proyecto que hice fue mi abuela, lo que mencionaba al inicio, y el segundo proyecto fue tejer
tejerle suétercitos a los huevos en el refrigerador. O sea, eso fue como... Y en verdad nació como, voy a tejerle unos suétercitos y en verdad a ver cómo sale, ¿no? Y en verdad fue así. Entonces, cuando empiezo ya con esto ya de la producción fotográfica, yo ni siquiera consideraba como tal cual el textil en mis fotografías, pero por ahí, por asesoría de uno de mis tutores, eh, me dijo, escribe sobre el tejido y por qué lo usaste en este proyecto. Y pues yo así como que, pues nada más, ¿no? Así como que me gustó. Pero entonces encontré que en verdad el textil para mí es como un protector muy grande, es como un colchón, es una piel, haz de cuenta. Entonces, eh, cuando elijo algún objeto, ah, eh, sí, hasta lugares, porque siempre es como una apropiación, este, no sé, significan algo muy grande para mí, es como el apropiarme, el hilo es como el que me representa muchas veces. Entonces es como mi colchón, haz de cuenta, es como mi protector. Y yo así lo veo. Ese es como el hilo para mí. Y en verdad, o sea, el hilo yo lo he entendido mucho y en verdad, aunque se corte, aunque se humedezca o no sé, le pasen varias cosas, se vuelve a reconstruir. Y eso es lo que me gusta a mí. Y creo que eso me representa muchísimo el hilo. Por eso lo elegí también para trabajar. Es un elemento simbólico, ciertamente. Sí. Um, Oye, Juli, ¿y de quién abrevas? ¿Qué otros autores, en qué otros autores te reconoces o con qué otros autores te identificas? Pues hay varios que me gustan y que sigo y me encanta su trabajo. Por ejemplo, está esta artista japonesa, Yayoi Kusama. Ujú. Me gusta muchísimo, muchísimo su trabajo. Esta parte también como muy obsesiva de cómo ella trabaja me encanta y no sé, hay algo que me entusiasma de su trabajo. Hay fotógrafos o artistas que a lo mejor no necesariamente trabajan como la forma en que yo trabajo, pero por ejemplo me gusta mucho Graciela Iturbide, es una de las artistas que me encanta su trabajo. Me gusta Leonora Carrington, eh, me gusta Mauricio Alejo, me gusta muchísimo el trabajo de él. Este, hay varios, Sophie Cole, por ejemplo, eh, Daniela Esburg también. De hecho, algunas veces hasta hay gente que luego me dice que sí es foto de Daniela Esburg, alguna foto que tengo, pero no. Y casualmente ella la conocí ya en la producción y todo eso. Conocí sobre el trabajo de Daniela Esburg. Y no sé, hay varios autores que me gustan. Oye, Juli, y ahora cuéntame, por favor, ¿en qué proyecto estás trabajando ahorita y cómo te proyectas al futuro como autora? Si vas a seguir investigando y trabajando con esta parte, pues casi performática, de instalación, etcétera, con este elemento que es el hilo. Hay muchas cosas en puerta. Eh, por ejemplo, casualmente ahorita en lo que estoy trabajando y de lo que he estado escribiendo últimamente escuché sobre la filosofía Wabi-Sabi, que es una filosofía japonesa, y eso fíjate que me ha detonado bastante al querer llevarlo a escribir, ¿no? Y empiezo también como a compararlo con lo que hago y con lo que estoy haciendo. Entonces, eso es lo que estoy como ahorita intentando como descifrar. Y también, pues en todo este rollo que hago les digo que con usar las manos y todo esto, pues encontré también la cerámica en mi vida. Yo con la cerámica ya había empezado desde hace tiempo, pero lo dejé así tal cual, por también enfocarme mucho más como a la fotografía. Pero
Hasta hace un año regresé otra vez como a producir con la cerámica y mi objetivo, en verdad, uno de mis objetivos yo creo que a mediano plazo es hacer una producción fotográfica cerámica para llevarla, yo creo que primero a exposición y ya ver qué pasa para con eso. Y la verdad, pues a mí mi objetivo es seguir produciendo. Yo creo que en mi vida sin producción no es mi vida. No me podría definir como así. Entonces, la producción pues es importante en la vida. En el textil todavía, a mí me sigue detonando bastante, entonces yo creo que va a seguir todavía. Voy a seguir trabajándolo. Y casualmente, pues ahora estoy también como con esta parte como de las instalaciones que también me ha gustado muchísimo, entonces también por esa línea estar trabajando y pues a ver qué se da, pero sí tengo varios planes por ahí, pues de producción y de salida también, que son como exposiciones. Yo creo que ya mucho después, yo creo que sí un libro me gustaría, pero ya, yo creo que a largo plazo un libro de artista me gustaría bastante. Voy a comentar respecto de este proyecto que tienes que se llama Batiente, que además trabaja como en conjunción también con otros autores. He visto que tienes talleres y con invitados. También nos vimos hace poco en una exposición que tuviste con algunas compañeras precisamente del PFC. ¿Cómo nació este proyecto? ¿De qué se trata? ¿Y qué haces? ¿Y qué proyección tienes para este espacio? Ok, bueno, Batiente es en sí un taller de creación y pues bien curioso cómo nace Batiente, porque el Batiente nace como, en verdad, como un espacio compartido. Tres personas necesitábamos un espacio para producción, pero eso nos llevó como a llevarlo más allá, como dices, a invitar personas, a exposiciones y todo eso. El programa que viene desde Batiente, pues nos enfocamos precisamente en eso, en dar a conocer principalmente trabajos de emergentes o de trabajos de artistas que están buscando precisamente un espacio para dar a conocer su trabajo, que es donde está como el espacio de Batiente que se presta como más para ahí, para la, eh, ¿cómo se dice? Para la muestra, digamos, de trabajos. Y entonces el carretero se convierte como en ese espacio creativo y en ese espacio de producción, digamos. Y pues bueno, está abierto para todas las personas que quieran producir. En el carretero tenemos un laboratorio de fotografía. Es un espacio donde en verdad puedes llegar y si tienes por ahí un proyecto que traes en manos análogo principalmente, pues puedes ir a elaborarlo ahí. Tenemos intenciones, de hecho era como un plan para este año, pero ahorita no sabemos, de hacer dos residencias artísticas ahí en el carretero, precisamente donde puedan meter un proyecto y elaborarlo, no sé, en una semana, por ejemplo. Entonces, está abierto tanto para gente de aquí de Querétaro como para la gente que quiera producir. Y pues esa es como principalmente una de las intenciones. Y después traer también pues invitados o fotógrafos que están ya en el medio, que están produciendo, que están elaborando, pues también que vengan a dar una plática, un taller. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julisa. Ha sido un gusto saludarte, por lo menos por acá. Afortunadamente, pues hemos tenido la oportunidad de estar cerca. Esperamos también recibir tu trabajo, tu propuesta autoral ahí en el Centro Queretano de la Imagen. Hace falta mucho ver fotógrafas autorales aquí en el estado y pues te agradezco mucho. Cuídate y nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes y pues sí, por ahí esperen mi propuesta porque ya la estaba preparando. Muy bien. Muchas gracias. Nos despedimos. Hasta luego. Bye.